La potenciación y la dedicación son operaciones inversas, por lo cual tienen propiedades similares, dice. Esta potenciación y la dedicación la vamos a avanzar en un mismo contenido, pues ya que es la misma aplicación en lo que es números enteros y también en números racionales. La cuestión es conocer las propiedades tanto de la potenciación como de la dedicación. Y vamos a empezar con la potenciación, ¿está bien? Ahora, para la potenciación, dice lo siguiente. La potenciación se distingue con los siguientes términos. Aquí hay un ejemplo. Las partes de una potencia son las siguientes. Este número es la base, el número pequeño que es el exponente, y el resultado se llama potencia. ¿Está bien? Aquí indica un poco mejor lo que dice. La base es el factor que se repite. El exponente indica cuántas veces se repite a la base como factor. Y la potencia es el producto que resulta de multiplicar la base por sí misma, cuántas veces indica el exponente. Entonces, esta es la base, ese es el exponente y esa es la potencia. ¿Qué es la potencia? Es el resultado. ¿Está bien? El exponente nos indica cuántas veces tengo que multiplicar este número que es la base por sí misma. En este caso, 5 al cuadrado. ¿Está bien? 5 al cuadrado. O 5 elevado a la 2. Esto me está diciendo que repita el 5 dos veces. Este exponente me ordena a repetir esa cantidad de veces el número que es la base. En multiplicación. Entonces, como esto me dice 2, entonces este 5 lo tengo que repetir dos veces. Fíjense. 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. Siempre multiplicación. 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. El resultado es este 25 y ese se llama potencia. ¿Está bien? Ahora haremos algunos ejemplos. Para poder indicar algunos ejemplos, vean, fíjense acá. Yo tengo dos ejemplos. Por ejemplo acá, 2 al cubo. Este 3 es el exponente. Él nos indica cuántas veces tengo que repetir esta base que es 2. O sea que tengo que repetirla 3 veces en multiplicación. 1, 2, 3, o sea, 2 por 2 por 2. Y multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, 2 al cubo, porque cuando está la potencia 3 se denomina al cubo también. 2 a la tercera o 2 al cubo es igual a 8. En el segundo ejemplo, 3 a la cuarta. 3 elevado a la cuarta. El exponente es 4. Por lo tanto, me está ordenando que esta base que es 3 la repita 4 veces en multiplicación. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Multiplicadas. 3 por 3 es 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Por lo tanto, 3 a la cuarta es 81. ¿Está bien? Eso es lo que nos indica lo que es la potenciación. ¿Ya? Este trabajo vamos a realizar. Pero para poder realizar este trabajo tenemos que conocer las propiedades de exponentes. ¿Está bien? Y las propiedades de exponentes son las siguientes. 1. Si la base es negativa y el exponente par, la potencia es positiva, dice. Por ejemplo, si la base, por ejemplo, en estos dos ejemplos que hicimos primero, en estos de acá, la base que fijan aquí el 2 y aquí el 3 son positivos, ¿cierto? Y así tal y como están positivos, lo he repetido aquí por la cantidad que me indica el exponente. ¿Está bien? En este ejemplo de aquí abajo, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice que cuando la base es negativa, fíjense, siempre y cuando esté entre paréntesis, este 4, por ejemplo, que es potencia, está afectando a todo lo que está entre paréntesis, o sea, al menos 3. La base es negativa. Igual, el 4 me está ordenando que esta base, que es menos 3, yo la repita 4 veces, ¿cierto? En multiplicación. Está 1, 2, 3, 4. Igual hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho aquí arriba. Multiplicamos, pero como ya estamos repitiendo, aquí es multiplicación de números enteros, ¿cierto? Ya lo hemos hecho más antes. Primero multiplicamos signos. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Entonces el resultado va a ser positivo. Luego números. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Positivo. Entonces menos 3 elevado a la cuarta es 81 positivo. ¿Está bien? En el segundo ejemplo, fíjense. Menos 2 elevado a la sexta. ¿Está bien? Menos 2 elevado a la sexta. ¿Qué me dice? Que el menos 2 las repite ¿cuántas veces? 6 veces. Repetimos, aquí está 6 veces el menos 2. Por lo tanto, multiplicamos entonces. Primero signos. Menos por menos más por menos menos por menos más por menos menos por menos más. Positivo. ¿Está bien? Positivo.
Luego números, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Entonces, es 64 positivo. Menos 2 a la sexta es 64 positivo. Entonces, ¿qué nos dicen en resumidas cuentas? Que cuando la base es negativa y el exponente es par, fíjense en estos dos casos es 4, 6 puede ser 2, el exponente puede ser 8, 10. Si el exponente es par y la base es negativa, el resultado siempre va a ser positivo. Es lo que nos dice esa propiedad. ¿Está bien? Reitero, si la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Algunos lo interpretan de la siguiente manera. Si el exponente es par, entonces no me interesa si el número la base es positiva o negativa. Yo igual hago la potencia, igual me sale positivo. ¿Ya? De cualquier forma como quieran entenderlo. La siguiente propiedad dice, si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia es negativa. ¿A qué se refiere? Algo similar al anterior, solamente que aquí el exponente cambia. Fíjense, el exponente ya no es par, es impar. Y las bases son negativas, al igual que la anterior propiedad. Pero ¿cuál es el cambio? Cuando la base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado siempre va a ser negativo. Es lo que me dice la propiedad. Cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Está bien? En esos dos ejemplos se puede ver esa situación. ¿Ya? Por ejemplo, en el segundo, menos 7 al cubo. Repito 3 veces el menos 7. Hacemos la operación. Menos por menos, más por menos, menos, negativo. 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Entonces ya tenemos dos propiedades. Seguimos. Producto de bases iguales se suman los exponentes. ¿Qué quiere decir? Aquí está la forma general. Cuando tengo una multiplicación, producto significa multiplicación. Cuando tengo una multiplicación de dos números, de dos potencias, esto es una potencia, esta es otra potencia, ¿está bien? Cuando tengo la multiplicación de dos números o dos potencias que tienen la misma base, fíjense, las dos tienen la misma A, o sea, la misma base. Entonces, ¿qué se hace? Se copia la misma base y se suman sus exponentes. Copiamos la A y sumo M más N. Ahora, en un ejemplo, 4 al cubo por 4 a la quinta. ¿Está bien? Es una multiplicación o producto con bases iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la misma base, que es el 4, y sumamos sus exponentes, que son el 3 y el 5, o sea, 3 más 5, y el resultado es 4 a la octava. ¿Está bien? Obviamente este 8 me indica que tengo que repetir 8 veces el 4, y eso tengo que hacer una multiplicación. ¿Está bien? Pero aquí estamos aplicando simplemente la propiedad. Siguiente ejemplo. Esto no resulta simplemente con números, también resulta con bases que son letras, como aquí con la A, ¿cierto? En este caso es x al cuadrado por x a la séptima. Las bases es la x, pero tienen las bases iguales, ¿cierto? Entonces, como son bases iguales, ¿yo qué hago? Copio la misma base y sumo sus exponentes. 2 más 7 es 9, por lo tanto es x a la novena. Siguiente propiedad. Dice cociente de bases iguales. Se restan, dice, los exponentes. En forma general, cociente significa división, ¿está bien? La división de potencias con la misma base, fíjense, tengo la misma A como base, se copia la misma base, que es A, y se restan los exponentes. Que quede claro que esta A es una constante, puede ser cualquier número, ¿cierto? Estoy hablando en forma general. En el ejemplo, miren, aquí hay una división de dos potencias con la misma base. En el caso la base es 9. ¿Tiene la misma base? Sí. ¿Qué hacemos? Como se están dividiendo, copio la misma base, que es 9, y resto los exponentes. Siempre el del numerador menos el del denominador, ¿ya? Y nunca la inversa. 7 menos 3. Entonces, va a ser 9 a la cuarta. En el segundo ejemplo, no simplemente funciona con números enteros, también puede funcionar con decimales o con cualquier tipo de números, ya sean negativos o positivos también. Entonces, menos 1,5 a la octava sobre o dividido entre menos 1,5 a la quinta tienen la misma base. Entonces, copio la misma base, que es 1,5, y resto los exponentes, que es 8 menos 5. Siempre el numerador menos el denominador. 8 menos 5 es 3, entonces va a ser 1,5 elevado al cubo. ¿Está bien? Siguiente. Exponente 0 es igual a 1.
Es una propiedad que nos va a ayudar mucho. El exponente, cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. ¿Está bien? En otro video les voy a dar la explicación del por qué es 1, pero es una propiedad que se cumple. Todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1, con excepción obviamente del 0. 0 a la 0 no es 1, es una indeterminación, pero eso es otro asunto. ¿Está bien? Ahora, ejemplos. 26 a la 0, pues 1. Z a la 0, 1. O sea, cualquier cosa elevado a la 0 siempre va a ser 1. ¿Me entienden? Ya. ¿Qué más? Exponente negativo se invierte la base. Si tenemos una potencia que tiene el exponente negativo, yo para convertir este exponente negativo en positivo, porque no es muy conveniente trabajar con negativos, con exponentes negativos, ¿qué hacemos? Lo invierto. Se supone que todo número, tomemos en cuenta que este a la menos n es un número, siempre tiene, o lo puede enviar a su denominador, ¿cierto? Lo puede enviar a su denominador. O si siempre tiene un denominador que es un unito aquí abajo, ¿cierto? Es un 1. Entonces lo mando abajo. Bien, se está yendo abajo. Y al irse abajo, ¿qué me queda en su lugar? Me queda el 1 siempre. ¿Ya? Se supone que estaba aquí arriba el a la menos n, se ha ido hacia abajo y se vuelve a la n. ¿Cuál es el efecto de cambiar, de hacer ese movimiento? El exponente cambia de signo. Como era negativo, ahora es positivo. ¿Está bien? Seguimos con unos ejemplos de ello. Aquí está. 5 a la menos 3. Yo lo puedo expresar como 1 dividido entre 5 al cubo. ¿Está bien? 5 a la menos. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy mandando abajo toda esta expresión, pero está cambiando el signo del exponente. Lo mismo aquí. 8 a la menos 7 lo convierto como 1 sobre 8 a la séptima. Lo que era negativo el exponente se vuelve positivo por el movimiento que he hecho. ¿Está bien? La propiedad número 7. Potencia de potencia se multiplica los exponentes, dice. Cuando yo tengo un número que esté elevado a una potencia y al mismo tiempo esté elevado a otra potencia, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar las potencias. Conservo la misma base y multiplico las potencias para que esas potencias, ya sean 2 o 3 o qué cantidad serán, se puedan reducir a una sola. ¿Está bien? Y aquí tengo los ejemplos. Por ejemplo, 6 a la octava y todo elevado a la séptima. Es potencia de otra potencia. ¿Qué tengo que hacer? Conservo o copio la misma base y multiplico los exponentes. 8 por 7 es 56. Sería 6 a la 56. ¿Qué hemos hecho con esto? Los dos exponentes que tenía los hemos convertido en 1. Simplemente. En el ejemplo número 2, fíjense. X a la menos 1. Esto funciona con exponentes negativos o positivos. X a la menos 1. Elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Copio la misma base que es X. Y multiplico sus exponentes que es menos 1 y 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Entonces el resultado va a ser x elevado a la menos 2. ¿Está bien? Propiedad número 8. ¿Ya? Dice potencia de un producto se eleva cada factor al exponente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una potencia de un producto, entonces ese exponente se reparte, se puede decir, a cada uno de los factores que están interviniendo en el producto o multiplicación. ¿Está bien? Fíjense en la forma general. A por b elevado a la n. Y la n se está repartiendo a ambos factores. Entonces es igual a ¿qué? A la n por b a la n. En los ejemplos veamos. 7 por 6 elevado al cuadrado. Ese exponente se va a repartir tanto al 7 como al 6. Y se mantiene la multiplicación. Vean, 7 al cuadrado por 6 al cuadrado. En este otro ejemplo, x por y elevado a la quinta, como es una multiplicación también, se reparte tanto a la x como a la y. Queda como x a la quinta por y a la quinta. Propiedad número 9. Potencia de un cociente se eleva el numerador y el denominador el exponente. Fíjense, en forma general. Cuando tenemos una división o una fracción, donde hay numerador y denominador, entonces dice que el exponente puede repartirse tanto al numerador como al denominador. Fíjense, a sobre b, todo elevado a la n, es igual que a la n dividido sobre b a la n. ¿Estamos bien? Aquí tenemos unos ejemplos. 2 séptimos o 2 dividido entre 7, todo elevado a la sexta. Esta propiedad nos dice que podemos repartir este exponente tanto al numerador como al denominador y queda como 2 a la sexta sobre 7 a la sexta.
En el otro ejemplo, x sobre y todo al cuadrado, aplicando la propiedad, quedaría como x al cuadrado dividido entre y al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, también dice que dentro de esta propiedad podemos aplicar de la siguiente forma. Hay una fracción que cuando esté elevado a un exponente negativo, yo lo puedo invertir la fracción y el exponente cambia de signo. ¿Qué quiere decir? Aquí en el ejemplo, tengo 5 tercios elevado a la menos 4. Entonces, ¿qué hago para que este exponente se vuelva positivo? El 5 que es numerador se convierte en denominador y el 3 que era denominador se convierte en numerador. Este cambio, esta inversión de la fracción, ¿qué efecto tiene? El exponente cambia de signo. ¿Está bien? Que era negativo, se vuelve positivo. Y puede ser a la inversa. Si lo volvemos a invertir, pues vuelve a ser negativo el exponente. ¿Está bien? Propiedad número 10. Dice, exponentes sucesivos, agrupar los dedos en 2 de arriba hacia abajo. Aquí hay que tener un poco más de atención. Fíjense en forma general. A elevado a la B, esa B está elevado a la C, esa C está elevado a la D y la D está elevado a la E. En forma general, fíjense, es igual a A elevado a la B, B a la C. Pero aquí estoy agarrando esta última potencia. Fíjense de aquí. D a la E. Es lo que estoy agarrando primero. D a la E. Fíjense, está acá. D a la E. Eso me da un resultado F. Y hasta acá. Esta D a la E se ha convertido en F ahorita. Ahora, C a la F. ¿Se dan cuenta? Está aquí. C a la F tiene un resultado G. Entonces C a la F se ha convertido en G. Ahora es B a la G. Aquí está. B a la G se ha convertido en H y se queda simplemente A a la H. Veamos esto en un ejemplo. Vean, 6 elevado al cubo, 3 elevado a la cuarta, 4 elevado a la 0, 0 elevado a la 9 y 9 elevado al cuadrado. Veamos. Empezamos por esta potencia. 9 al cuadrado. Lo sacamos. Se queda 9 al cuadrado. ¿Y 9 al cuadrado cuánto es? Es 81 porque es 9 por 9, ¿cierto? Entonces en vez de 9 al cuadrado colocamos 81. Fíjense, aquí está. Ahora es 0 a la 81. 0 a la 81. 0 a la 81. El 0 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 0. ¿Está bien? 0 a la 81 es 0. Entonces este 0 a la 81 lo reemplazamos por el 0 simplemente. Seguimos. Ahora es 4 a la 0. Fíjense. 4 a la 0. Sacamos el 4 a la 0 y todo número elevado a la 0 siempre es 1, hemos dicho. Entonces este 4 a la 0 se transforma en 1 simplemente. Ahora es 3 a la 1. 3 a la 1, fíjense, y 3 a la 1, o el 3, cualquier número elevado a la unidad, siempre va a ser el mismo número, o sea, es 3. 3 a la 1 es 3 nomás. Y se queda como 6 a la 3 o 6 al cubo. Y 6 al cubo es 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36, 36 por 6, 216. ¿Está bien? Hay que diferenciar esta propiedad de la propiedad que es potencia de otra potencia. ¿Está bien? ¿Dónde está? Más acá, estamos por acá, estamos por acá. De esta propiedad. ¿Dónde estamos? Ya nos acercamos de esta potencia de otra potencia. Producto de los iguales, cocientes, exponentes. Esta, potencia de potencia. Hay que diferenciar. Fíjense, aquí hay dos exponentes también, ¿cierto? Y puede haber más aún. Pero la diferencia de esta con la que acabamos de hacer es que aquí hay paréntesis, hay signos de agrupación. Es un número, es un exponente de otro exponente, ¿entienden? Una potencia de otra potencia. Entonces, aquí yo tengo que multiplicar cuando hay signos de agrupación, ¿entienden? Si hay signos de agrupación, yo multiplico los exponentes. Si no hay signos de agrupación, como en este caso, dicen que en este ejemplo, no hay signos de agrupación, 6 al cubo, aquí tendría que haber un paréntesis y después elevado a la cuarta, después un corchete, después elevado a la 0. Eso sí tendría que multiplicarlo. Pero como no hay signos de agrupación, tengo que hacer esta forma o este método. ¿Está bien? Ahora, para terminar esto de las propiedades, dice, el 0 elevado a cualquier exponente es igual a 0. Lo que les decía, el 0 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 0. También ya sea positivo o negativo, siempre va a ser 0. El otro, el 1 elevado a cualquier exponente menos al 0 es igual a 1. ¿Estamos bien? Siempre va a ser igual a 1.
Entonces, el 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser igual a 1. Obviamente, menos elevado a la 0, ¿cierto? Porque 1 elevado a la 0 es una determinación. ¿Está bien? Entonces, de esta forma hemos determinado lo que son las propiedades. En un futuro video les voy a dar algunos ejemplos en ejercicios de aplicación de todas esas propiedades de potencias. Gracias.